Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G, y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. Santería. Francisco era un niño que desafortunadamente desde muy joven le tocó la mala fortuna de vivir en una familia bastante caótica, donde nadie veía por él, ya que la madre de Francisco nunca quiso tener hijos. Sin embargo, tuvo dos, y al nacer Francisco, ella se fue, dejando al pequeño Francisco solo de bebé, a cargo de su pequeño hermano y de su padre, quien tenía problemas con el juego. Y medianamente veían por él, veían por Francisco. El hermano de Francisco prácticamente era quien lo cuidaba, a pesar de ser muy joven, casi un niño. Francisco solo estudió hasta tercer grado en la primaria. Después de eso, no existió ninguna figura autoritaria que le obligara a asistir realmente a la escuela. Así aquel pequeño dejó de ir a la escuela y a cambio de eso empezó a acudir al mercado local y ahí hacía mandados a los comerciantes y locatarios. Sin embargo, no faltaba quien le diera una fruta o algún taco, aparte de que podía sacar algunas monedas con los mandados que Francisco realizaba. Al igual, le ayudaba a las mujeres de la tercera edad a cargar sus bolsas de mandado. Así poco a poco lo comenzaron a conocer todos en aquel mercado. Francisco sentía que la vida para él mejoraba, pero solo un poco. Cuando un día en la casa llegó el padre de Francisco, bastante agitado, diciéndole al pequeño que tenía que partir por unos días, pues por sus problemas de juego le buscaban. Al igual le decía que lo quería bastante y que luego regresaría, tal vez. Francisco nunca más volvió a ver a su padre desde ese entonces. Así, el pequeño Francisco, con una gran tristeza, al día siguiente solo partía al mercado. En ese mercado, que se podría considerar un tanto grande, había ciertas secciones, desde la sección de alimentos, vegetales, ropa, maquillaje, juguetes, etc. Pero también, en aquel mercado, contaba con un gran andador donde se vendían cosas para la brujería, santería, palo mayombe, la Santa Muerte, entre otras cosas. Se daban servicios de brujería, amarres, limpias, amuletos de protección. Así que Francisco, un día, en aquel pasillo, al ir preguntando a los comerciantes que si no necesitaban algún mandado por alguna moneda, un señor se encontraba en uno de esos locales. Lo observaba y le comentaba a Francisco que su aura era muy turbia para solo ser un niño, y le decía que le daría algo invaluable, y que había gente que estaba dispuesta a pagar bastante por un trabajo como el cual él le estaría regalando. Y le decía el santero al niño: toma, te voy a dar un muerto. Y sacaba un muñeco y se lo daba a Francisco, y a su vez le advertía que no era un juguete, que ese era un muerto y que se le tenía que cuidar bien y nunca desatender. El santero le platicaba que le tenía que dar comida, dulces y cualquier cosa que el muerto le pidiera, y aunque no tuviera el dinero, que lo tratara de complacer. También aquel santero le decía que le pidiera con fervor a aquel muerto alguna petición, y que ese muerto trataría de ayudarle. Francisco se lo llevó y le puso un dulce como ofrenda inicial. A Francisco lo único que le quedaba era su hermano, y él veía que cada vez caía más en el vicio y cada vez estaba más de ocioso en la calle. Era algo que le preocupaba a Francisco, perder la única persona que aún le quedaba en este mundo. Así que el pequeño le pedía a aquel muerto, le pedía mucho por su hermano. Esa noche, ya bastante tarde, llegó el hermano de Francisco sangrando de todo el rostro, bastante golpeado. Al ver eso, Francisco
Solo comenzaba a llorar y no sabía qué tenía que hacer. Y el hermano de Francisco le decía a su pequeño hermano que se tranquilizara, que esa noche había estado a punto de morir y que sus supuestos amigos lo habían abandonado, y que le prometió a Dios que si lo salvaba de morir esa noche cambiaría y trataría de salir adelante como un hombre de bien. Así que a los días el hermano de Francisco encontraba un trabajo en una carnicería y era un trabajo que le gustó bastante. Así Francisco también observó que en los mandados que hacía en aquel mercado la gente le daba más dinero como propina. Y también aquel pequeño notaba que cada vez que movía al muñeco, el cual tenía al muerto, el muñeco cambiaba de su posición. Normalmente esto pasaba en la noche y amanecía en un lugar totalmente opuesto. Para Francisco ya era normal que eso sucediera y cada vez trataba de tener mejor a su muerto, a su muñeco, pues le ayudaba e incluso ya se había encariñado, ya que realmente estaba bastante solo y sentía alguna afinidad con aquel muñeco, el cual escuchaba en las noches que se movía y caminaba. Así Francisco cada vez asistía más y más con el santero, quien ya era su amigo y le pedía consejos, y cada vez Francisco se acercaba para conocer más de la santería y cada vez se adentraba más y más y más a aquella práctica. El tiempo transcurría y Francisco se había metido de lleno a la santería. Adoraba y veneraba a Changón, el cual se dice que es una deidad obscura de la magia yoruba, del palo mayombe y la santería. Posteriormente, el tiempo ya había pasado y Francisco tenía un local en aquel mercado. Era un local de santería. Era bastante reconocido para aquel entonces. Ya llegaban empresarios, políticos, famosos. Iban a pedir sus conocimientos de santería. Ya había dejado de ser el niño de los mandados. Ya era todo lo contrario. Todos los comerciantes le temían. Y Francisco disfrutaba aquella sensación, pues ya era un gran santero. También entre los locatarios y comerciantes se daba el rumor de que había matado a quien fue su amigo y maestro para conservar su cuerpo muerto y hacer un unganga. Te explico un poco qué es un unganga. Es un ritual en el cual se le monta un altar a una deidad, en la cual se debe de tener ciertos elementos. El unganga de Francisco se dice que tenía el cuerpo de quien fue su amigo y maestro y estaba atrapado en aquel altar, que se lo dedicaba a Changón y también a Cariempehue, quien es ni más ni menos que el diablo de esas creencias. Así, al mes desaparecía una bruja posteriormente y nadie sabía dónde se encontraba, pero la gente sospechaba que había sido Francisco, pues algo de él había cambiado totalmente. Su bondad se había esfumado, se había ido totalmente de su existencia desde hace muchos años y lo había consumido el poder. Un hecho que era bastante tenebroso, pues ese altar con pedazos de sus víctimas, hierbas, inciensos, brebajes ofrecidos para sus deidades, parecía que le ofrecía mucho poder y reputación, pues simplemente alguien llegaba y le pedía que quería deshacerse de algún enemigo, y a los días ya había pasado. Llegaba algún político que pedía algún puesto o favor político, y simplemente sucedía. Le dejaban cantidades monetarias bastante impresionantes a Francisco. Aunque para Francisco no era tan sencillo, pues el unganga le pedía más y más sacrificios para otorgar dicho poder. Así que un día Francisco salió, pues iría abajo de un puente para tratar de que con engaños buscar a algún joven desafortunadamente en situación de calle, y con engaños tratar de llevarlo y ofrecerlo como sacrificio al unganga. Sin embargo, en ese mismo mercado
había una bruja negra que le tenía mucho resentimiento a Francisco por muchas cosas, bastantes cosas que habían sucedido. Una era porque bastantes clientes de aquella bruja se habían ido con Francisco, pues la reputación de aquel santero se había pasado de boca en boca y la reputación de la bruja había descendido a niveles muy bajos. La reputación de Francisco estaba por los cielos. Otra de las razones es porque aquella bruja que había desaparecido ya algunas semanas anteriormente era su mejor amiga, o mejor dicho, era su única amiga. Así que la bruja negra hizo un tipo de ritual obscuro para tratar de contactar a su amiga bruja desaparecida, quien ya llevaba 2 semanas que había desaparecido en su totalidad. Así, en aquel ritual, con magia negra, lograba contactar a la bruja desaparecida. Aquella bruja, quien había desaparecido hace algunas semanas, le decía que Francisco la había matado y la tenía atrapada y que quería que la liberaran. Así, en aquel trance, veía el lugar donde le habían atrapado, justo donde la tenían, donde tenían pedazos de aquel cadáver. Así, esa noche, mientras todos los locales ya se encontraban cerrados y Francisco había salido a buscar a su próxima víctima para ponerla en aquel uganga como sacrificio, como una presa de caza, la bruja aprovechó, se acercó al comercio, se acercó a aquel mercado donde Francisco guardaba aquel altar con el uganga, forzaba la cerradura y sacaba aquel recipiente donde Francisco tenía su colección de sacrificios. Así la bruja metía todo de aquel caldero en un costal, al igual destruía aquel altar y salía corriendo con todo lo que contenía aquel caldero. Esa noche Francisco por fin parecía que había encontrado una víctima, cuando sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. En ese instante supo que algo había cambiado y salió corriendo inmediatamente hacia su altar. Al llegar, lo vio totalmente destruido. La bruja solo se fue y tiró todo en un río un tanto alejado. Francisco sabía que algo malo venía, aunque trataría de reconciliarse con sus deidades y retomar su poder nuevamente. Al ir llegando a su casa, había una patrulla policíaca estacionada afuera justo de su casa. Él creía que iban a investigar la desaparición de la bruja que él había matado, pero no, solo iban a decirle que le habían disparado a su hermano y que estaba muerto. Francisco bien sabía que era un resultado de lo que había pasado y se encontraba triste, bastante triste y agobiado. Al día siguiente, después de una larga noche de pesadillas tortuosas, Francisco despertaba y no tenía ni las fuerzas para pararse. Al igual no tenía amigos ni familiares que vieran por él. Así que pasaron los días y los días. Y al haber pasado ya casi 2 semanas, afuera de la casa salía un olor nauseabundo de aquel lugar. Y así entraron los servicios médicos forenses y encontraron un cuerpo en descomposición, el cual aparentemente las ratas se habían dado un festín por días. Pues Francisco había muerto en situaciones bastante extrañas. Posterior a eso, lo raro fue que ese mismo día encontraron también el cadáver de la bruja negra. Aparentemente había caído y había muerto instantáneamente. Sin embargo, muchos comentan y dicen que fue un castigo por destruir el altar y aquel unganga. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre
es Jesús G. Y a mí solo me resta desearte que tengas una mórbida noche.